¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches y muy bienvenidos a Prohibido Callar. Se les habla Marian de la Fuente, nuestro querido Robert sigue de vacaciones y nosotros seguimos también tratando de digerir todas estas reacciones después de la noticia del desbloqueo, del deshielo de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, con todas las repercusiones, con todas las opiniones. Esta tarde se conoció que una embarcación con 29 cubanos que salió el pasado martes de la isla fue embestida por guardacostas castristas a 22 millas de las costas cubanas. No se ha podido precisar el número de muertos, pero sí se sabe que los sobrevivientes están detenidos en la sede de la Policía Política en la ciudad de Matanzas. Esta tarde se ha ofrecido una conferencia de prensa en la sede del Movimiento Democracia en Miami. Estas son las imágenes que están ustedes viendo, donde se denunció este crimen. Vamos a escucharlo. Aparentemente las embarcaciones costeras de Cuba han embestido por la parte de atrás una embarcación con 29 personas que estaba escapando de Cuba, en la cual habían por lo menos 2 niños y había mujeres. Hasta el momento de hoy hay por lo menos una persona que sepamos que está perdida luego del impacto del guardacosta cubano que causó que no solamente naufragara la embarcación, pero que se partiera al medio también. Perdido en este momento en el mar está Liosbel Díaz Beoto. Preguntó a la mujer de mi sobrino, que la última vez que vio a Libolito, le dijo, la última vez que tuviste a mi hermano, dice, cuando le dan el golpe a la lancha, que la viran, que la parten, es la última vez que yo veo a Libolito. Eso lo está contando la mujer de Liosbel, mi sobrino. No lo vi más. Las mismas personas del guardacosta, que son los que dicen que hicieron esto, que dieron los golpes, empezaron a dar los golpes, y el último fue el de final que viró la lancha, que dice que por atrás. Bueno, pues hay muchas noticias al respecto. Algunas de ellas tienen parada en España, concretamente en Cuenca, porque lo hizo en el día de hoy, la hermana de ese supuesto agente de los Estados Unidos que fue liberado junto a Alan Gross. Ella asegura que puede estar segura de que su hermano no es ese agente del que están hablando, a pesar de que en el día de hoy tanto el New York Times como la revista Newsweek hacían referencia a él, a Rolando Sarraf Trujillo, a Rolly, como lo llaman, un criptófago de 54 años que ha sido señalado de ser ese agente estadounidense que hubiera estado en prisión 20 años y que habría sido puesto en libertad. La incógnita sigue en el aire y este personaje, a pesar de esas connotaciones, todavía sigue siendo un anónimo. Pero además, tras la decisión del presidente Obama de restablecer esas relaciones con Cuba, se han producido reacciones muy encontradas. La de una juventud que apoya de alguna manera el cambio, y aquí en Miami, donde radica la mayor parte de los exiliados cubanos, donde también una gran mayoría está en contra de esta política. Y tenemos con nosotros aquí en el estudio a Ileana Curra, ella es expresa política, escritora, activista y luchadora por la libertad de Cuba. Ileana es parte de esa mayoría que deplora las medidas y también el canje de prisioneros. Muchísimas gracias, Ileana, por estar con nosotros. La pregunta del millón, ¿qué ha opinado del comienzo de estas relaciones? Yo creo que esto ha sido un acto bochornoso, vil y cobarde del presidente Obama. Yo creo que ha pasado por encima de todos los deseos de libertad de un pueblo entero y de un exilio que ha estado 56 años luchando para que Cuba sea libre. Esto no va a ser la libertad de Cuba, esto va a ser una China en las Américas con mano de obra esclava y con miles de presos políticos, igual que sucede ahora mismo en la China capitalista. Mano de obra esclava. ¿Usted precisa de alguna manera que ese desbloqueo de las relaciones con Cuba y en un momento dado la posibilidad del fin de ese embargo no podría ser utilizado de una forma positiva, sino negativa? Es que lo que no va a cambiar es la represión y no va a cambiar el sistema totalitario, porque Raúl Castro ellos jamás van a ceder. Ni siquiera a pesar de que los ojos del mundo estén puestos en estos momentos sobre Cuba. Los ojos estuvieron también puestos sobre China y está sobre Corea del Norte y sigue la represión. Así que Cuba va a seguir siendo una dictadura con ciertas aperturas económicas que lo que va a hacer es que se cree ese sistema de trabajadores con mano de obra barata. Yo quiero hacer una pregunta. Usted es expresa política, ha vivido en carne propia lo que muchos de nosotros desconocemos, ¿no? Que es una situación donde por opinar de forma diferente, por ser valiente y hablar, a uno simplemente le ponen en una cárcel en muchas ocasiones durante años y años. ¿Cómo fue su experiencia? ¿Qué fue lo que ocurrió con usted? Bueno, simplemente expresarme, el código por el cual me enjuiciaron fue propaganda enemiga, significa expresarte en contra del sistema. Eso fue sufrir prisión, celdas de castigo, torturas,
tipo de encierro infinito. ¿Cuánto tiempo estuvo? 3 años. Estuve en correccional, después me cambiaron la medida, estuve en celda de castigo solitaria y después estuve a 600 kilómetros de mi casa, de La Habana, en Camagüey, en una cárcel de mayor rigor, de máximo rigor para mujeres. ¿Cuántas personas calcula usted que en estos momentos en Cuba están en la misma situación por la que usted pasó? Bueno, hay muchos presos comunes que están por causas muy pequeñas, por ejemplo, por vender un saco de papa, un guareo, cualquier situación en Cuba es un delito, todo es un delito, pero hay miles, las cárceles están muy llenas siempre de presos comunes. Políticos ahora hay un poco menos, pero en la época en que yo estaba había muchos y mucho antes. Han pasado más de 100.000 presos políticos por las cárceles de Cuba. Y creo que es una cifra bien grande. Y en una situación muy diferente a la que han llegado estos 3 individuos a Cuba, totalmente retozantes, alimentados, gorditos, bien dormidos, sin ningún problema, muy a diferencia de cómo se vive en cualquier cárcel de Latinoamérica y mucho más en una cárcel cubana. Yo quisiera preguntarle, porque la verdad me interesa mucho su opinión como experta. Hemos hablado en nuestra mesa de que desgraciadamente ese sentimiento y ese dolor por el que han pasado muchos exiliados cubanos es diferente al de las nuevas generaciones de cubanos que sí han visto con cierta alegría el desbloqueo de estas relaciones entre Estados Unidos y Cuba. ¿Cree usted realmente que existe esa brecha generacional? Yo creo que está pasando lo mismo que con los judíos que pasaron el Holocausto, ya no son los judíos jóvenes de ahora, son diferentes. Lo que pasa es que los que sufrieron esas torturas, esas condenas y toda esa brutalidad de los nazis son los mismos que siguen enseñándoles a las nuevas generaciones, y nosotros hacemos con lo mismo. Yo lo hago con mi hijo y todos los cubanos que estamos exiliados hacemos eso con las nuevas generaciones, que aprendan y que sepan que en Cuba ha habido y hay todavía una dictadura, y hasta que eso no se acabe totalmente no va a haber felicidad para ninguno de nosotros. ¿Cree usted que el hecho de que se pudieran abrir en un momento dado esas fronteras, que la gente pudiera tener libertad de tránsito para ir, para salir, para hacer lo que quieran, el hecho de que a la isla puedan llegar insumos, puede de alguna forma hacer cambiar la mentalidad no solamente de la sociedad, sino de los mandatarios? Libertad de tránsito está viendo hace rato y entrando alimentos hace muchos años que estaba vendiendo Estados Unidos directamente a Cuba, pagándole cash, pero está entrando, y Cuba comercia con todos los países que quiera. O sea que entonces usted está consciente, por lo que me está diciendo, que el problema no ha sido un embargo, sino un problema de crédito, de cash. Es un problema de crédito y es un problema de embargo interno de Cuba, del régimen de Cuba contra el pueblo. Eso sí es un embargo. Pero no hay un embargo fáctico en este momento. Es decir, si ese embargo mañana se votara, porque hace falta una votación para poder deshacer esa ley. Espero que no se logre, pero sí, exactamente, son los créditos. Pero de todas maneras van a haber aperturas de compañías privadas, según el presidente Obama, y eso es lo que habría que discutir ahora en enero. Pero sí, de todas maneras, Cuba puede comerciar con cualquier país y no pasa nada, sigue el mismo sistema represivo, la misma manera de ser. ¿Cree usted que puede llegar a cambiar algo el hecho de que haya nuevamente una embajada, por ejemplo, de Estados Unidos en Cuba, que no la ha habido hasta este momento? Ahí estamos viendo la diferencia, mira, entre cómo llegaron estos pollitos rellenos ya para Navidad y cómo salió Alan Gross de esa cárcel, ¿no? Y una esposa embarazada por Wi-Fi, ¿no? Porque está embarazada una esposa de uno de ellos, que no sabemos todavía si es que le dieron aquí visita conyugal, etcétera. Pero sí, te digo, no va a cambiar. Ahí estamos viendo la diferencia. Un hombre destruido como Alan Gross, que sufrió desde hace 5 años de encierro solitario, y vemos a los 3... pavitos rellenos, que llamo yo, rellenos, ¿no? muy rellenos, por cierto. Así que esa es la diferencia. Estábamos hablando del caso de las embajadas. ¿Qué pasaría si de alguna manera se respetan y se introducen de nuevo esas medidas también diplomáticas, ¿no? Donde pueda haber sedes diplomáticas en La Habana que hasta este momento pues fueron prohibidas? Yo creo que se mantendría lo mismo. Es decir, cuando Raúl Castro quiera decir cosas de los norteamericanos, se parará frente a la tribuna, en una tribuna frente a la embajada americana, y le dirá lo mismo que hace ahora con transacción de intereses. Es lo mismo. El problema de Cuba no es lo que se haga, lo que se vende, lo que se compre. El problema de Cuba es interno, es una ideología funesta que mantiene aquel sistema, y es un pueblo que todavía está reprimido y va a seguir reprimido mientras sea eso así. ¿Escepticismo entonces? Sí. Mucho. Mucho, mucho. A mí me gustaría que me dijera también, usted ha tenido la oportunidad, obviamente como luchadora por la libertad de Cuba, de compartir con otras muchas personas. ¿Qué se puede hacer en este momento? ¿Cómo de repente un pueblo, un grupo como el exilio puede convencer a una nación o puede llegar a convencer al mundo de que lo que se ha hecho no ha sido lo correcto? Es que desafortunadamente hemos estado muy solos. A nosotros nos han cerrado todas las puertas del mundo entero. ¿Por qué? Porque el gobierno del régimen de Castro ha sido capaz de hacer una propaganda brutal a favor de su dictadura,
Y como pasó contra la Unión Soviética y todos los países comunistas, que aquello era una maravilla, después se dieron cuenta de todo lo que pasó. Todavía nos pasa con Cuba. Los judíos mismos, cuánto pasaron en los años de desierto y de separación de su pueblo. Es lo mismo que está pasando con nosotros, y el exilio ha luchado y ha hecho todo lo posible, pero estamos luchando contra un gobierno, contra un régimen totalitario muy fuerte, con una mano muy larga, y que sabemos que hasta espías aquí adentro del Pentágono y de todos los lugares ha tenido. Así que estamos hablando de un sistema muy duro, muy fuerte. Bueno, pues Ileana, le agradezco muchísimo la gentileza de estar en el día de hoy con nosotros para hablarnos sobre todo esto, además con una opinión de experta, y no solamente de experta, sino de haberlo vivido en carne propia. Muchísimas gracias. Y al regresar vamos a tener a los padres de uno de los jóvenes aviadores que fueron pulverizados literalmente en el aire. Es 24 de febrero de 1996 por aviones de combate castristas. Merece la pena recordarlo y merece la pena hablar con estos padres aquí, en Prohibido Callarse, en solo instantes. Pues tras una intensa investigación, el Buró Federal de Investigaciones concluyó que los miembros de esa llamada red Avispa eran los responsables directos en ese derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate. ¿Qué les parece si recordamos con este fragmento del documental USA Enemigo número 1 de nuestro productor Luis Guardia cómo se conmemoran esos hechos? Les advertimos que las imágenes son fuertes, pero por la seriedad de esta noticia no hemos querido censurar ninguno de los audios. Vamos a escucharlo. ¡Autoriza los cojones! ¡Fuego! ¡Autoriza los cojones, que la tenemos! Autorizado a destruir 08. ¡Ya te copiamos, ya te copiamos! ¡Le dimos, cojones! ¡Le dimos! ¡Le dimos! El 24 de febrero de 1996, Fidel Castro ordena derribar a 2 avionetas de la organización humanitaria Hermanos al Rescate en aguas internacionales. 4 aviadores cubanoamericanos fueron asesinados ese día. El gran culpable, según Castro, fue nuevamente el gobierno de Estados Unidos, por permitirle a la organización humanitaria sobrevolar el estrecho de la Florida. Inventar que esas avionetas están en aguas internacionales. Son avionetas que tienen diseño de guerra. Nuestra operación de ayer fue idéntica a las 1800 y tantas que se han realizado Hermanos al Rescate del pasado. Que nosotros salimos en un plan de vuelo, de búsqueda, para una vez más salir en ayuda de todo aquel que estuviera saliendo, escapando de la isla. Durante décadas, Castro ha intentado penetrar, y de hecho lo ha conseguido, los servicios gubernamentales estadounidenses. Tras la culminación de una extensa investigación, el Buró Federal de Investigaciones en el sur de la Florida desmanteló la conocida red Avispa. 14 espías castristas fueron identificados. Varios de ellos pudieron escapar, otros decidieron colaborar y 5 fueron enjuiciados y encausados. Su propósito, penetrar objetivos claves en el gobierno de Estados Unidos. La misión primordial de la red Avispa era penetrar las instalaciones militares en el sur de la Florida, como la base naval en Boca Chica y como las facilidades del centro sur, del Comando Sur aquí en el área de Miami. Esta investigación comenzó allá para 1995, dentro de las investigaciones normales que nosotros llevamos a cabo en el área de contrainteligencia. Y luego para agosto del 96, cuando ya hicimos las primeras entradas a las facilidades de las personas, entonces comenzamos a darnos cuenta de cuán involucrada estaba la red en la operación del derribo de las avionetas. Bueno, pues ahora precisamente con nosotros se encuentra Miriam de la Peña y Mario de la Peña. Ellos son los padres de Mario Manuel de la Peña, que es un joven aviador, un joven piloto que realizaba junto a Hermanos al Rescate vuelos humanitarios en búsqueda de balseros, y que ese mismo 24 de febrero de 1996 fue asesinado por ese régimen castrista. A los dos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. ¿Qué ha supuesto para ustedes el deshielo de las relaciones y, mucho más importante, la puesta en libertad de estos 3 históricos presos políticos? Bueno, la puesta en libertad, especialmente la de Gerardo Hernández,
ha sido un shock para nosotros porque no pensábamos recibir una noticia de esa índole. Sobre todo porque hemos mencionado la palabra presos políticos, pero en realidad además son confesos, son asesinos confesos, son personas que asesinaron a sangre fría a seres humanos y que fueron condenados por ese crimen y ahora han sido puestos en libertad. Ustedes como padres, obviamente me imagino que los sentimientos tienen que estar muy encontrados. Desde luego, sí, en realidad ellos no eran presos políticos, ellos eran espías sirviendo a un país extranjero que fueron encontrados culpables aquí de espionaje y por eso. O sea que todo ese trabajo que hizo el FBI, como usted vio, uno de los, de los principales del FBI, fue todo tirado a la basura en esta devolución a Cuba de ese convicto criminal que se llama Gerardo Hernández. ¿Creen ustedes de alguna manera que la puesta en libertad de estos individuos puede comenzar una época de cambio en Cuba o ha sido una excusa que se ha utilizado? No sé, como criminales que son regresados a un país de donde recibieron las órdenes de matar inocentes, y donde pueden llegar a ser recibidos positivo. Además con laureles. ¿Cómo puede hacer eso un cambio positivo a la humanidad? No le veo sentido a eso. Bueno, igualmente como premiaron a esos pilotos que acabamos de escuchar con medallas rojas, con estrellas, decoraron los aviones y los recibieron como héroes. ¿Cómo era su hijo? Era un muchacho alegre, lleno de vida, amante de la aviación, amante de la humanidad, amante de hacer el bien, gozaba mucho de poder divisar balseros que estaban en peligro en el medio del mar y poder ayudar a salvar una vida. Era estudioso. ¿Ustedes recuerdan ese último momento en que lo vieron? Sí, cómo no. Fue la noche anterior. Estaba él y yo estábamos sentados en el sofá viendo televisión y sonó el teléfono. Él contestó la llamada y la llamada era para invitarlo a una misión de Hermanos al Rescate el siguiente día. Inmediatamente habíamos acabado de cenar. Inmediatamente él dijo, no, mami, papi, tengo que ir vivía con nosotros, todavía. Mañana tengo una misión de Hermanos al Rescate, pues me voy a acostar porque tengo que levantarme temprano. Y yo me quedé viendo televisión y él se fue a la habitación de él y esa fue la última vez que yo lo vi. Al otro día él salió muy temprano por la mañana, yo me tuve que ir al trabajo ese sábado. Y después creo que habló contigo. Habló conmigo a la 1:15. Por teléfono, a la 1:15. Por teléfono, desde el hangar. Claro, porque ellos salían de la base de Opaloca y su misión era rescatar precisamente cubanos de la ferocidad de las aguas en su intento por llegar a las costas de la Florida, por llegar a Miami. ¿Cómo se enteraron ustedes de la noticia de ese fallecimiento? Bueno, realmente me enteré en la televisión al día siguiente, porque el sábado no sabíamos exactamente qué es lo que había sucedido. Lo que nos dijeron fue que habían desaparecido. Y al día siguiente, cuando llegó un testigo visual que estaba en un crucero de vacaciones de la compañía Royal Caribbean, y habían sacado video porque de las 3 avionetas hay una que logra de alguna forma escapar, ¿no? Sí. Y siempre queda la esperanza de que en esa avioneta no esté su hijo. Bueno, no, nosotros sabíamos que en la que escapó no estaba el hijo nuestro. Nosotros sabíamos que donde volaba mi hijo y donde la que piloteaba su compañero Carlos Costa, las dos habían desaparecido, fue lo que nos dijeron. Fue lo que nos dijo Esas son las imágenes del crucero, esas son las imágenes donde se ve el humo. Misma, sí. Exactamente. Así fue como supe yo que mi hijo estaba muerto, la tomó un que lo habían desintegrado en el aire. A ver, yo soy madre. Aquí no importa la nacionalidad que tenga uno ni los motivos que tiene nadie. Cuando a alguien le matan un hijo, de la forma que a ustedes les mataron al suyo, yo me imagino que en el momento que se enteran, que logran enterarse de quiénes han sido los autores de ese crimen, no sé si hay una mezcla de entre satisfacción, porque al menos pueden pagar por ese crimen que ha hecho, o ganas incluso, y perdónenme que sea tan sumamente honesta, de asesinarlos, porque han acabado con una vida de un ser humano que no hacía otro mal, nada más que tratar de ayudar a gente que estaba en las aguas.
Esa sensación, me imagino que con el paso de los años se fue difuminando y ahora se enteran que esa persona ha sido puesta en libertad. Exacto. La sensación mía siempre ha sido no de asesinarlos, sino de que cumplan prisión, de que paguen por el daño para que no puedan seguir haciendo el daño. Y eso es precisamente lo que duele tanto, porque son personas que le hacen daño a la humanidad, porque asesinaron premeditadamente a 4 inocentes que no hacían, que estaban haciendo el bien. Por lo tanto, son personas capaces de volver a hacer lo mismo, porque ellos en ningún momento se han arrepentido, no han tenido ningún remordimiento del crimen que han cometido. ¿Creen ustedes que el fin justifica los medios? Porque yo me planteo esto porque en un sistema como Estados Unidos, donde se supone que a diferencia de Latinoamérica y de cualquier otro país, la justicia tiene que funcionar, que ser, valga la redundancia, justa, uno se encuentra con que a veces el poder ejecutivo interfiere ante ese poder judicial y ponen asesinos en la calle. Eso es lo que nos tiene tan enfadados en este momento. Desgraciadamente la democracia, a pesar de que la defendemos, a pesar de que queremos vivir en ella, un sistema de libertad, donde podemos hablar aquí en un canal de televisión y expresar nuestra opinión, eso tiene un valor grandioso, muy grande, pero no es perfecto. El sistema no es perfecto y a veces sí. Hay momentos en que el gobierno ejerce el poder más allá de lo que debe y se olvida de sus ciudadanos. Se olvida de que ese gobierno está al servicio del ciudadano y que debe protegerlo y que sus derechos no deben ser violados. A su juicio, como padres, como cubanos, como personas que han tenido que vivir en el exilio tanto tiempo, ¿qué creen ustedes que hizo para que el presidente de los Estados Unidos actuara de esta manera? Y a cambio, en un intercambio por Alan Gross y por esta otra persona que llevaba detenida cerca de 20 años en Cuba, poner en libertad a 3 asesinos, ¿qué creen ustedes que hubo en esa mesa de negociaciones? ¿Fue Fidel o fue Raúl? No sé, yo no sé si todavía Fidel Castro tiene la capacidad, o si está vivo, todavía para poder involucrarse en estos problemas de inteligencia y de conversaciones serias. Se lo digo porque en el 2001 yo recuerdo esas palabras de Fidel Castro diciendo que iban a regresar. Sí, es verdad, pero han pasado años, eso fue en el 2010. No, 2001, 2010. 2010. En el eso 1, fue, 2001. Dijo que prometía al pueblo que iban a estar allá en las Navidades, en el año 2010. Y en el junio del 2001 fue la primera vez que hizo esas declaraciones. ¿Sí? Pues bueno, no habían regresado. No habían regresado por una razón, porque los Estados Unidos continuamente decían que ellos tenían que cumplir y además llevaron un proceso de apelaciones constantemente. Fue un juicio totalmente a la luz de la verdad. Todo estaba ahí para saber si eran culpables o no eran culpables, y el jurado los encontró culpables de todos los cargos de los cuales habían sido encausados. ¿No? 3 apelaciones, 3 grandes jurados lo negaron, dijeron que no, y estaban cumpliendo esa condena. Y ahora estos individuos, asesinos confesos, están en la calle. Sí, eso es lo que sí. En inglés se dice de travesty. No sé ahora cómo traducirlo al español, pero es una violación de principios y del sistema judicial de Estados Unidos. Pues señores, desgraciadamente en este momento nosotros no podemos hacer nada excepto exponer y contarle a la persona que nos está viendo ahora, no solamente haciéndoles partícipes de su dolor, sino de esta situación que a todas luces, a pesar de que quieran desbloquear esas relaciones y que el fin pueda llegar a ser justo, la forma en la que lo han llevado a cabo no es la correcta. Esa es la clave, la forma en que se hizo y las consecuencias por las cuales vamos a pagar por la forma en que se hizo. Pues les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros y les deseo de verdad muy feliz Navidad. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y a su familia. Y nosotros vamos a regresar de inmediato con los organizadores de una marcha que se va a celebrar mañana sábado aquí en Miami. En instantes, en Prohibido Callarse.
Pues seguimos aquí en Prohibido Callarse. Este sábado, es decir, mañana, el exilio cubano ha programado una multitudinaria manifestación en rechazo a esa decisión del presidente Obama de normalizar las relaciones con Cuba. Y precisamente para hablar de esto tenemos en nuestros estudios a dos de los organizadores de este evento. Nos acompaña Silvia Iriondo, ella es presidente de Mar por Cuba, Madres y Mujeres Antirrepresión por Cuba, que es una de las organizaciones sin fines de lucro que durante más de 20 años ha contribuido de forma muy efectiva a la democratización de la isla. También está con nosotros Horacio García, es miembro del secretariado de la Asamblea por la Resistencia Cubana, una organización anticastrista que desde el exilio ha colaborado en ayudar a la oposición interna cubana. Los dos, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo va a ser esa manifestación de mañana? Antes que todo, debo aclarar que la Asamblea de la Resistencia agrupa a más de 50 organizaciones dentro y fuera de Cuba y que trabajamos intensamente con la resistencia dentro de Cuba. O sea, la Asamblea no es una organización, es un conjunto de organizaciones. Y esta concentración de mañana no es solamente la Asamblea de la Resistencia, es la Asamblea de la Resistencia y las organizaciones que la integran, y al mismo tiempo organizaciones del exilio cubano que estamos unidos bajo esta concentración con tres objetivos primordiales. El primero es en desagravio a los mártires de Hermanos al Rescate y a todos los mártires cubanos que han ofrendado su vida a lo largo de esta larga noche. Segundo es en rechazo, como dijiste, a las medidas y acciones tomadas el pasado miércoles de normalizar relaciones con la isla por parte del presidente Barack Obama y la inexplicable canje, inexplicable canje de un americano inocente, Alan Gross, del cual nos alegramos enormemente que haya sido excarcelado, que simplemente fue encarcelado por el régimen castrista por llevar equipo de comunicación y acceso al internet para la comunidad judía en la isla. Pero este canje se produce liberando a 3 espías cubanos criminales convictos en este país por nuestro sistema de justicia bajo un Estado de Derecho que tuvieron que ver con el asesinato de los Hermanos al Rescate, 3 ciudadanos americanos. Claro, Silvia, eso es lo que estábamos hablando, el sistema judicial de este país. O sea, uno puede pensar, y lo comentábamos hace unos instantes, que de alguna forma, aunque no siempre suele pasar, el fin puede justificar los medios. Vamos a poner que el gobierno tenga pensado o hayan tenido pensado durante muchísimos años, no solamente con este gobierno, en la reanudación de esas relaciones con Cuba. Pero la forma en la que han hecho esa pantomima, que para mí, perdónenme que sea tan honesta, es una pantomima de liberar a una persona que lo único que hizo fue llevar teléfonos celulares a la isla y que ha sido utilizado como una mercancía por parte del gobierno de los Castro, por 3 asesinos, como decíamos, confesos, probados, que pasaron por 3 apelaciones, que siguieron siendo rechazados. Quiero decir, ¿qué ha habido en esa mesa? ¿Cuál ha sido realmente el arma que ha provocado que el presidente Obama tomara esa determinación? Sin lugar a duda ha sido por razones políticas. Este canje, y yo me alegro que Silvia haya enfatizado que nosotros nos alegramos mucho que este norteamericano, Alan Gross, haya sido liberado porque era inocente. Estos 3 espías confesos, juzgados con todo lo de la ley, como decía Silvia, fueron condenados. El presidente, para liberarlo, se probó que asesinaron gente. Muchas personas aquí les condenan a la pena de muerte. Tiene que ser a través de un perdón presidencial. Y para eso hay una comisión y hay un trámite donde tienen que consultar a las víctimas. En este caso, el presidente ha actuado de una forma dictatorial y en los próximos días se verá cuestionado la legalidad de este paso. Mira, entre estos 3 espías cubanos convictos criminales se encuentra Gerardo Hernández, que fue condenado a 2 condenas perpetuas
En otros estados estuviera cuestionado su propia vida. Por su participación directa en la conspiración para asesinar a los hermanos al rescate. No hay equivalencia moral, pero al mismo tiempo no hay equivalencia política en estas medidas de normalizar relaciones con el régimen castrista, cuando sustancialmente Cuba, el régimen, no ha dado nada a cambio. Han sido concesiones unilaterales, concesiones que no tienen en este momento sentido alguno y que sobre todo fueron anunciadas en momentos que el Congreso estaba en receso. Hubieron negociaciones durante 2 años secretas, ¿las había? Mientras que por un lado estaban negociando, por otro lado estaban negando esos pasos. Ahora, ustedes están a la cabeza de estas organizaciones del exilio. Yo le quiero hacer una pregunta que se hacen muchas personas afuera. ¿Qué ha pasado con la voz de nuestros congresistas cubanoamericanos que tanto han sido abanderados de esta causa? ¿Por qué no se les ha escuchado? ¿Por qué no se ha contado con ellos? Ellos son los verdaderos abanderados en Washington de una causa como esta. Yo creo porque que lo sabían. No lo sabían. No. ¿Cree que no lo sabían? ¿Cree que fue algo totalmente...? No, lo absoluto. Y no hay duda alguna que en la voz de todos ellos hemos tenido una tribuna de defensa al derecho del pueblo cubano a ser libre y democrático. Mario, no queda duda la labor que ha hecho nuestra congresista Ileana Ros-Lehtinen, el senador Marco Rubio, nuestro congresista Mario Díaz-Balart, el senador Bob Menéndez, claro. Albio Cires, siempre han sido un núcleo que han apoyado la libertad en Cuba y la libertad en todos los lugares del mundo. Fuerza, pero Silvia, fíjate, Horacio, ¿qué es ha muy pasado importante, ahí? eso que tú has dicho debe aclararse muy claramente. Inclusive Bob Menéndez es presidente hasta ahora de la Comisión de Relaciones Exteriores y a él no se le comunicó nada. Una de las declaraciones más fuertes en contra de esto la produjo él. Él ha criticado las medidas que vamos de nuevo al hecho que esto lo ha hecho el presidente de una forma... Es una bofetada clara a estos congresistas que han sido abanderados y que han llevado esa causa durante tantísimos años. Es que es incongruente además. Correctamente, el Congreso de los Estados Unidos mayoritariamente votó por imponer sanciones a los represores en Venezuela, correctamente, muy correctamente, y al mismo tiempo a los maestros de esos represores que están totalmente infiltrados en Venezuela, que son una punta de lanza de antiamericanismo en el mundo, enemigos de este país, entonces lo premian sin obtener absolutamente nada. Silvia, pero ¿qué mensaje manda eso? Porque uno se pone a pensar y dice, estos congresistas cubanoamericanos, que yo los conozco hace mucho tiempo, hemos compartido programas, he visto su lucha en Washington, activa, continua, constante. ¿Cuál es el mensaje que se manda al resto de los congresistas y al resto del país y al resto del mundo? El desconocimiento total al Congreso y a las leyes de este país por parte de esta administración. Sin embargo, se oyen las voces de congresistas, por ejemplo, en Los Ángeles, hemos escuchado congresistas en Texas, congresistas en New Jersey, que estaban celebrando de alguna forma lo que llamaban la valentía del presidente por tomar esta acción. El Congreso vuelve a estar en sesión en enero. Vamos a escuchar también, no solamente que va a ser una participación muy efectiva, sino a muchos otros que no son cubanoamericanos, que no son de la Florida, pero que son solidarios con la causa de la libertad en Cuba y en cualquier lugar del mundo donde ésta se vea amenazada. El Congreso vuelve en enero. Esto ha sido, en mi opinión, una afrenta al sistema de justicia de este país, una afrenta a las víctimas de estos criminales, asesinos, y una afrenta a sus familiares, además, que a todo un exilio. Y por eso habemos tantas organizaciones exiliadas cubanas que nos vamos a dar cita mañana. Hacemos un llamado no solamente a las organizaciones, sino a nuestras instituciones, a nuestra comunidad y a otras comunidades con las cuales compartimos esta ciudad de Miami, a unirse mañana en esta cita de honor, en esta cita allí en el Parque Martí, a las 2 de la tarde. Estamos viendo ahí justamente la dirección donde va a ser el horario.
debemos sacar beneficioso de esta tragedia es que nos unamos para seguir combatiendo, porque Cuba va a ser libre, quiera o no el mundo, quiera o no esta administración. Los cubanos llevamos 55 años luchando y vamos a seguir luchando. Y la buena noticia es que cada día hay más oposición en Cuba, cada día hay más represión, y hay represión porque crece la oposición. Si no hubiera oposición, no tendrían a quién reprimir. ¿Qué va a pasar, muy brevemente, qué va a pasar con la oposición ahora? Quiero agregar que entre las organizaciones que mañana están unidas a esta concentración, hay organizaciones como el Frente Nacional Cívico Orlando Zapata Tamayo y muchas otras desde dentro de la isla que se han solidarizado. Y quiero reiterar lo que dijo Horacio: la única batalla que se pierde es la batalla que se abandona. Y nosotros, la resistencia cubana en la isla y en el exilio, no vamos a abandonar esta batalla hasta lograr la plena libertad de Cuba. Lo que da pena realmente es el desconocimiento que a veces se tiene. El desconocimiento es muy grande. Es enorme. Es enorme. A mí me ha pasado como española, tratando de explicar a la gente una perspectiva que obviamente cuando se está fuera de acá se vive de una manera, y cuando tienes el contacto de las personas que sufren, que están separadas de familias, que no pueden regresar a su tierra, que no pueden tocar su tierra. Fíjate, nosotros estamos acostumbrados a luchar solos. Nosotros tenemos muy pocos aliados, y los aliados que tenemos lo respetamos y lo valoramos. Inclusive en Europa tenemos grandes aliados como la República Checa, Polonia, Hungría, y tenemos el dolor de que la madre patria, que tú acabas de mencionar, lo que se ha convertido es en lobista de la dictadura estalinista que hoy oprime al pueblo de Cuba. Además, no puedo estar más de acuerdo, Horacio. Además, como americanos, como cubanos americanos que vivimos en esta gran nación que un día nos acogió, ¿qué mensaje envía los Estados Unidos a los terroristas y a los criminales del mundo cuando dice: liberan a estos criminales asesinos? ¿Qué mensaje se está mandando? Que pueden hacer lo que quieran, que los van a recompensar de todas maneras y que no van a tener ningún problema. Pues muchísimas gracias a los dos, y aquí al menos cuentan con nuestro respeto y nuestro respaldo absoluto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Y nosotros regresamos de inmediato con mucho más aquí en Prohibido Callarse. Pues obviamente hoy también ha sido un día cargado de noticias. Me han impresionado, por ejemplo, las palabras de George Clooney cuando ha dicho que este país de alguna forma se pone al servicio de todos aquellos que quieran chantajearle en relación a lo que ha pasado con North Korea y con Sony. Ustedes saben que hubo hackers que eran norcoreanos y que decidieron chantajear, o lo que llaman blackmail, a una compañía cinematográfica como es Sony. Sony ha decidido que no va a poner la película en los cines de este país ni tampoco en el extranjero. Obviamente los actores y muchas figuras en Hollywood han levantado su voz. Aseguran que ¿qué va a pasar a partir de ahora? Si esto es lo que ocurre y uno dice no pongo la película, de alguna forma estás haciendo que otras empresas americanas, que otros empresarios y que hasta los ciudadanos comunes podamos estar sometidos o comprometidos a lo que un gobierno dictatorial, como en este caso North Korea, quiere hacer con nosotros. Pero eso era una de las noticias. Hay muchas más noticias y, por ejemplo, una es el ébola, de la que ya apenas se habla, pero que sigue estando y sigue estando presente en África. Por eso hemos querido invitar aquí en nuestro estudio a una persona que tiene mucho que ver con esto. Es una primicia. Tenemos a la doctora Aileen Martí, profesora de la Universidad Internacional de la Florida, especialista en enfermedades infecciosas. Sirvió en el Navy por 25 años como especialista en enfermedades tropicales infecciosas. Fue además parte del equipo del Centro de Control de Epidemias, que viajó recientemente a África para combatir el ébola, y la noticia es que va a viajar este 1 de enero nuevamente a África para introducir un procedimiento de su inventiva en la lucha mundial contra el ébola. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ay, un placer. ¡Qué mujer! O sea, la verdad que una mujer bandera y sin miedo.
Bueno, un poquitico de miedo, pero... Yo lo tendría, mucho miedo, porque estamos hablando de una enfermedad de la que, bueno, todos pensamos en un principio que estaba casi abolida y que de repente salió a los titulares de la prensa del mundo con las consecuencias que todos sabemos. Fuiste la primera mujer en viajar allá y en tratar de ver cómo se estaba manejando la situación. ¿Qué fue lo primero que te encontraste al llegar allí? Bueno, la situación cuando llegamos al principio estaba súper grave, muy grave, porque las condiciones abajo de cuál se tenía que tratar los pacientes no era adecuado. Y entonces, durante el tiempo que estuvimos, creamos un centro adecuado para los pacientes, en cual se podían tratar bien tratado y darle lo que necesitaban para mejorarlos. Conversamos, me acuerdo, en la radio, además que fue una entrevista maravillosa en la que tuve la oportunidad de conocerte un poco mejor, y en aquel momento me contabas de tu intención de regresar. Ahora ese regreso está ya, es en el mes de enero. ¿Qué vas a hacer exactamente? Bueno, son varias cosas, ¿no? Número uno, una de las cosas por cual la OMS está mandando equipos es para tratar a los pacientes, pero otras cosas es para preparar todos los países que les rodean para que no tengan problemas. Entonces, una de las cosas que voy a hacer es ir a Guinea Ecuatorial, porque ahí van a ver, vienen los futbolistas a jugar, que vienen de África Occidental y de otros países, ¿no? Y entonces no quieren que entre la ébola y no están actualmente preparados para eso. Entonces también en Sierra Leone estoy trabajando con un grupo que se llama Partners in Health y también el NEDL, que está en Boston, y la OMS, para hacer un experimento completamente nuevo, un concepto nuevo para tratar de tratar los pacientes de una manera en cual es mejor para el paciente y menos peligroso para nosotros los médicos y las enfermeras. Ay, a mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, en el caso concreto de esa enfermera que se enfermó con ébola en España, se trató una vacuna que provenía, recuerdo perfectamente, como que era la sangre de pacientes que habían sobrevivido a la enfermedad, porque se supone que los anticuerpos ya estaban en la sangre y entonces actuaban de barrera contra la enfermedad en otros casos. ¿Eso se ha podido comprobar su eficacia al 100%? ¿Por qué no se usa? Bueno, porque los experimentos en los animales, en cual se utilizó la sangre de los monos que se habían recuperado, a los monos que estaban enfermos, no funcionó. ¿Pero funcionó en humanos? Bueno, en humanos está controversial, sí, y desde el 76 se ha tratado esta cosa, y algunas veces se ve que se mejora la persona, otras veces no estamos seguros que se va a mejorar. El problema que nos damos cuenta es que si yo me recupero de tener la ébola y te doy mi sangre, no te doy suficiente. Necesitas la sangre mía y de 4 más o 5 más que también se han recuperado, entonces concentrada, lo que necesita para fajar contra la ébola. Y eso es lo que no nos explicaron, claro. Yo recuerdo cuando esto ocurrió en España, salió muy platillo, que era una forma barata en teoría. Barata. Y ahora yo te hago una pregunta, y perdóname que sea, pero aquí está prohibido callarse, ¿eh? Y yo le dije a Roberto que yo iba a hacer las preguntas que quería. Dime una cosa, si realmente llegara a funcionar, ¿qué dirían las farmacéuticas? Porque, quiero decir, es un negocio. Estamos muy acostumbrados a tener que pagar por medicinas y por vacunas y por investigaciones que a veces son menos complicadas que lo que las farmacéuticas nos pintan. Bueno, es verdad que sería ideal que especialmente en países africanos donde no hay mucha plata, vamos a pensarlo bien claro, y para ellos utilizar una cosa que ya está ahí y que no tienen que pagarle a una farmacéutica es ideal, pero van a tener que hacer eso de concentrar la sangre, no es de una persona a una persona. Y cuando hace esa concentración de la sangre de muchas personas, tiene que preocuparse de que cada persona que está dando la sangre no tenga SIDA, que no tenga hepatitis, que no tenga sífilis, etcétera. Te quiero hacer una pregunta muy humana que me surge en este momento. Yo sé que tú estás acostumbrada a ver situaciones muy complicadas como la que viste cuando llegaste a Nigeria, pero ¿ha habido algún caso en particular que te haya tocado el corazón? Hay muchos. Muchos, porque estas personas están muy enfermas. Claro, la de Stella Anjawe, que fue la mujer que se dio cuenta que el hombre que había venido de Liberia y le había traído la ébola, y luchó mucho para que todo el mundo se diera cuenta del problema, y ella se enfermó y se puso con problemas neurológicos
fue en coma, y que ella se muriera fue una cosa muy, muy, muy triste. Otra que era un médico que era muy joven, ella, y se enfermó y estaba muy enferma, pero ella tenía mucha fe en Dios y quería vivir de todas maneras, y aunque no le gustaba todos los líquidos orales que le estábamos dando, se lo metía de todas maneras y se esforzó y vivió. Y eso fue maravilloso. Te voy a hacer una pregunta que la gente va a pensar, Marian, ¿qué le ha pasado? Pero te la hago por una razón. ¿Los animales, los perros, contagian el ébola? Los experimentos, bueno, número uno, nunca hemos, a propósito, hemos hecho ninguna vez experimento con animales, ¿sabes? Como perros y gatos, eso no se hace. Porque uno cuando va a África ve que estos animales están, pero a la orden del día por las calles. Exacto, entonces eso sí se ha hecho. Pueden ser vías de transmisión. Lo que sabemos es que los perros, cuando se han estudiado, una tercera parte de los perros, o sea, 1/3 de los perros, son positivos y cogen la ébola, pero nunca se enferman. Y eso llega a ser otro problema, otro nivel de problema, no sabes. porque no sabes si un animal que coge un virus y no se enferma, lo puede transmitir. Y eso es lo que no sabían en España. Claro, cuando mataron al perro la enfermera, por eso te lo decía, que una campaña casi mundial, porque habían matado al pobre perro. Porque no sabían si el perro estaba infectado o no. Y como la tercera parte de los perros en los estudios que hemos recuperado en África se cogen el virus y no se enferman, no sabían si el perro podía transmitir la infección o no. Y entonces por eso decidieron que era muy complicado tratar el perro hasta saber o no saber, porque eso se puede saber, pero no porque va a manifestar o no manifestar enfermedad, pero por hacer experimentos en la sangre del perro para ver si tiene el virus o no tiene el virus. A este pobre no le hicieron ningún experimento, directamente se lo cargaron y chao, eso fue lo que pasó. Mientras que los Estados Unidos hicieron diferente, pero eso cuesta muy caro, ¿no? Eso de estar viendo el perro todos los días, porque el perro necesita estar con persona humana. No, yo me lo preguntaba no solamente ya por lo que ocurrió con la enfermera, sino porque yo he estado en África al menos en 3 ocasiones y uno ve cómo están los animales por las calles y la relación que hay en las casas y dices, bueno, si existe la menor posibilidad de que uno de estos animales sea transmisor del ébola, habría que enfocarse también en el problemita del perro. Sí, y de verdad eso es una cosa que no se sabe, si el perro cuando tiene el virus lo puede transmitir. No se sabe. Bueno, yo te quiero agradecer muchísimo que hayas estado con nosotros, que nos hayas contado sobre estas nuevas medidas, estas invenciones, podemos llegar a decir que vas a hacer. Sí, soy muy orgullosa de eso, creo que va a funcionar muy bien. ¿Sí? ¿Por qué crees que va a funcionar muy bien, aparte de la ilusión? Bueno, porque la ciencia dice que lógicamente debe funcionar y que va a ser con menos gastos, porque es una manera, estamos utilizando una cosa que ya existe, y adaptándolo para este problema médico. Bueno, pues te deseo de verdad que pases una feliz Navidad acá, en el tiempo que tienes que estar todavía acá, y que tengas un felicísimo viaje y un feliz Reyes. Igualmente. Un placer de verdad estar contigo. De verdad. Dale. Hecho. Nosotros, me gustó otra. Sí. Ya regresamos con mucho más aquí en Prohibido Callarse. Gracias. Gracias. Pues obviamente la actualidad no se detiene, tendremos que estar muy pendientes a lo que pasa en el día de mañana en esa reunión de asociaciones del exilio en contra de lo que ha ocurrido y de las medidas del presidente de desbloquear las relaciones con Cuba. Más actualidad, más noticias, más temas, más personajes, más ideas y más verdades en esta mesa de Prohibido Callarse el próximo lunes. Hasta mañana.